Buenas. Yo exijo trabajo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. Lunes arrancamos una semana más. ¿Cuánto faltan para las elecciones? ¿34, 35? Sí, un mes y pico. Sí. Nada, Sí, ya está. muy poquito, muy Ya. poquito. Y señoras y señores, la campaña se ha alargado. Un aplauso. 33 días. ¿33? 33. Bueno, adelante, Natalia, vamos a aplaudirla. Vamos, Bienvenida. Natalia. Mirá. ¿Eh? Sí, apenas tarde. Adelante, por favor. Ah, te tenés que poner el micrófono. Ah, Viva Cuba. Está vestida para matar. Está vestida para matar. Bien. Si ustedes supieran cómo la conocí yo, quién te ha visto y quién te ve. Contá. no es la única, ¿eh? Muy bien está. Es como chocolate vale, negro, blanco, blanco, negro, mira. Muy linda está, Natalia. Bueno, Muy moderno. felicito al señor. ¿Eh? ¿Se sabe ya o no? ¿Se puede decir? Bueno, No. ¿Está haciendo como Moyano? No, mentira. Viste que Moyano sale con todas ahora. con Con Pablo, Hugo. Con Hugo. Y ese es el chiste, pero no me quería meter ahí, lo dijiste vos, ¿eh? Con Don Hugo. No, bueno. ...48 días sin Maldonado... ...y el allanamiento que faltaba... Después de más de un mes y medio de la denuncia por la desaparición... ...el juez Otranto se presentó junto a fuerzas de seguridad... ...en el territorio mapuche de resistencia de Cuyamen... ...una detenida y polémica... Por orden del juez Guido Otranto se está allanando en este momento la comunidad Pulov de resistencia en Cuyamén, Chubut. Hoy era un día clave porque iban a declarar gente de la comunidad mapuche. Interrumpió eso para hacer esto. Todo lo que están haciendo es una payasada mediática porque no sirve para nada. Ahora, ¿quién le dijo a usted que no puede pasar? El juez Otranto recién. O sea, es un delincuente, es un impresentable el juez. Isabel, ¿ustedes creen o desconfían de que las fuerzas de seguridad puedan plantar pistas falsas? Y sí, ya no puedo esperar más nada de esta justicia. Se conoció la detención de un integrante de la Pulov en resistencia. Es Elizabeth Loncopan. Fue detenida por resistencia a la autoridad el último 16 de agosto. Para el juez Otranto, Maldonado se podría haber ahogado en el río Chubut. Esto es una nueva hipótesis, algo más que ha agregado el juez Otranto. Decir que está muerto, o sea, la verdad que es una locura impresionante. Pues termina siendo, presumo, cómplice de esta situación. Voy a denunciar en todo lado. El juez ya tiene que retirarse, no puede seguir. El presidente debió haber salido por cadena o por el canal oficial a explicarnos el caso Maldonado. El fiscal y el juez son los que tienen que investigar. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Es darle todos los elementos que requiera. El caso Maldonado desnuda las falencias y la ineficacia del sistema, ¿no? Yo creo que en nuestro país sigue faltando una agencia seria, con prestigio, que se encargue de investigaciones complejas como esta. El reclamo vuelve a salir a las calles, pero esta vez se suma a la protesta otra desaparición en democracia que hace 11 años que no tiene explicación. ¿Dónde está Jorge Julio López? Aparición con vida de Santiago Maldonado. Esas son las dos consignas que tiene la movilización que se realizará esta tarde a partir de las 16 en la ciudad de La Plata. De tanta publicidad, de tanta medios estando presente por Santiago, quizás alguien que haya visto algo o sepa algo, quizás se digne a decirnos dónde está mi viejo. Bueno, así arrancamos. ¿Está bien el audio? A ver. Listo. Buenas noches, Viala, ¿cómo le va? Perfecto. Buenas noches, Santi. Bueno, acaban de liberar a Elizabeth Loncopan, la mujer de la comunidad mapuche que había sido detenida al mediodía por parte de la justicia del juez Otranto. Hoy fue este rastrillaje en toda la zona de Cuyumén. Estuvieron 400 efectivos, Policía Federal, Policía de Chubut, etc. 1000 hectáreas rastrillaron, todo en un solo día y dio negativo. Me parece que la declaración más fuerte del fin de semana la dio el juez Otranto. Ayer, con el diario La Nación, fue muy fuerte. Pocos esperaban lo que dijo el juez Otranto, que habrá que ver si después esto toma forma o no en la causa. Dijo el juez, la hipótesis de que se podría haber ahogado, en referencia a Santiago Maldonado, es una de las opciones que más parecen razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando. A Santiago Maldonado lo capturaron o se ahogó en el río. Al mismo tiempo declaró un gendarme, Darío Soilán, y dijo, es cierto, disparé,
disparé contra una persona, contra un manifestante encapuchado. No sabemos si es Santiago Maldonado, pues estaba encapuchado. Pero no disparé al cuerpo, sino 45 grados hacia el suelo, como instruye la fuerza. Fue un efecto intimidatorio y él dice de ninguna manera pudo haber matado a ninguna persona. Y además los incidentes de hoy, ese grupo anarquista... Ahora sí tenemos las imágenes de lo que pasó en la legislatura. Sí, esto ha sido un día muy movilizador después de lo que fue la marcha por Julio López, ¿no? Esto fue a las 6:30 de la tarde. Sí. Esto era otra cosa, era la marcha por Jorge Julio López. Se cumplen 11 años de la desaparición. Sí, en realidad dos pedidos que se unieron el día de la fecha. Obviamente. Sí, la verdad que esta imagen no desvirtúa todo lo que pasó anteriormente, ¿no? Pero siempre todo tiene que terminar así. Como dijimos el viernes de la marcha por Santiago en la Plaza de Mayo, una cosa no afecta a la otra, pero apareció un grupo de anarquistas y tiraron una bomba molotov y prendieron fuego la puerta de la legislatura y rompieron el restaurante de enfrente, que es el Cabildo, ¿no? Buenas noches, Espátula, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Te está? escucho. A ver, a mí me parece que el primer razonamiento que me viene cada vez que tratamos este tema es la impericia en este tipo de casos y en la Argentina habilita la duda, ¿no? Ya llevamos años de búsqueda de desaparecidos como López, el caso Maldonado, que es un sinnúmero de impericia tras impericia con respecto a lo que se tendría que haber hecho con la gendarmería y no se hizo, impericia con respecto a la carencia de un protocolo de investigación y de científicos investigando. Después de casi 2 meses, llevar adelante un allanamiento que se tendría que haber hecho a las 48 horas en búsqueda de las pertenencias de Maldonado. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir que en esa zona se van a poder encontrar los celulares, la mochila y las pertenencias de Ahora, Maldonado? ¿pero qué pasa? ¿Por qué no están las pertenencias? Si todo el mundo habla de su mochila con esas inscripciones, habla de los celulares también. ¿Por qué no están? ¿Dónde están, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Acá lo que me parece que hay como caprichos contradictorios de, por un lado, querer, entre comillas, que sea la Gendarmería. Del otro lado, Patricia Bullrich, el gobierno, no querer que sea la Gendarmería. Y, Acá lo que tenemos que querer todo es saber la verdad. Claro, Sí, pero sea no, la que pero sea. hay como un símbolo en Santiago, un símbolo de la impunidad prematuro, en vez de salir a buscarlo. Por ejemplo, el juez Otranto, durante todas estas semanas que pasaron, decía que no allanaba porque era un sitio sagrado y porque eso podía conmocionar a ciudades como el Bolsón y Esquel. Bueno, hoy lo hizo. Imagínate que hubiese sido mucho más eficaz, por lo menos por los rastros, haberlo hecho Siempre al tarde, principio. lento, sí, Siempre sí, tarde, ¿entendés? sí. Y por el otro lado, la familia, que a veces está también, por supuesto, la prioridad es encontrarlo, pero me asombra el grado de consignas políticas que ponen por delante, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, vos preguntabas dónde están las pertenencias. Bueno, el único dato más certero lo aportó Ariel Garbars, que es un experto y perito, pero no de la causa, sino perito contratado por organismos de derechos humanos, que estableció la semana pasada y pidió aportar este dato a la causa acerca de que detectó la antena del celular de Santiago Maldonado durante 20 segundos encendida el 1 de agosto, que fue el día que no se lo vio más, que desapareció Santiago. Entonces, por esa pista y pudiendo cruzar las antenas que estaban cerca de las antenas que se activó esos segundos, según este técnico, yo creo que hay una nueva pista acerca de quién tiene las pertenencias, lo mismo que sucede con el buzo o la campera. Digo, ¿por qué ese testimonio no es tomado en cuenta por el juez? ¿Por qué no lo llaman a declarar y aportar ese peritaje? ¿No? Es una pregunta abierta también. Camilo, buenas noches. Santiago, buenas noches. La verdad que es una vergüenza, no hay que naturalizar estas declaraciones del juez en la prensa y no en una causa judicial que es su responsabilidad. Cuando él plantea que se pudo haber ahogado y que era una de las hipótesis, no lo puede ventilar en la prensa cuando no tiene y es parte de una actuación judicial. Y después lo que uno critica, y que me parece que es el eje de la cuestión, es que trabaje con igual condición sobre todas las hipótesis, y una de las hipótesis más fuertes, lamentablemente,
es la responsabilidad de Gendarmería. Y fíjate lo que fue la actuación de Gendarmería, donde se ve que estaban con piedras, donde supuestamente no habían alcanzado la protesta hacia el río, y hay fotos donde hay Gendarmería que está volviendo del río con una escopeta, con hachas. La verdad que no se aparte a Pablo Nocetti, que fue el responsable del operativo, ni se investigue sobre las responsabilidades de Gendarmería, es algo que llama mucho la atención. Toti, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo primero que a mí se me viene en esta discusión es que todos estamos de acuerdo en que Santiago Maldonado aparezca con vida, y ese tiene que ser el eje que nos une como sociedad. A mí me parece que eso es lo que se pierde cuando nos embarramos en las hipótesis que no son investigados y en una justicia que hace rato viene demostrando que no sirve para resolver problemas que son muy sensibles a la sociedad. Yo no tengo ninguna duda que hay que investigar todas las hipótesis, desde siempre, digo, y no hay que quedarse defendiendo y ser cómplice de un hecho que realmente impacta en la sociedad. Y la otra cuestión, al mismo tiempo que digo esto, y estoy a favor de luchar denodadamente para que Santiago Maldonado aparezca con vida, porque los que somos un poco más viejos, la figura del desaparecido y del desaparecido político nos duele y nos remueve cosas que a lo mejor los más jóvenes no son tanto. Sí, a ver, Arroyo. Y entonces a mí me parece que es muy importante que se ponga a disposición de la justicia todos los elementos, y yo creo que el gobierno lo ha puesto. Sí, por favor. No, a mí me parece tres cosas. Uno, que está claro que en la Gendarmería cada día que pasa se van descubriendo más cosas. Evidentemente se dio en el marco de la intervención de las fuerzas de seguridad y de la Gendarmería. Lo segundo que a mí me parece es que el gobierno tiene que ponerse en contacto con la familia. La víctima de Santiago y la familia. Es clave ponerse en contacto con la familia. No puede ser que no haya visto a la familia para acompañarlo. Y lo tercero que sí creo es que el juez, es raro lo que está haciendo, está tirando hipótesis en el aire. Nada de esto contribuye a lo básico, y es acompañar a la familia, que es la víctima verdadera. Un minuto, porque está Gloria, ya voy, Débora, está Gloria López Cross, que es politóloga guatemalteca, ya nos ha visitado muchas veces. ¿Cómo andás, Gloria? ¿Qué tal, Santiago? Gracias por estar. No sé si estás empapada, ¿sabés acerca de lo que estamos viendo los argentinos? Que estamos pidiendo la aparición con vida de un desaparecido, de un chico que estaba en una manifestación. Sí, la noticia es internacional, lamentable, la verdad que no se sepa todavía qué ocurrió, y ojalá que las autoridades hagan todo lo posible por encontrar pues cuál es el rastro, ¿verdad? Y pues un gusto estar aquí con ustedes, don Toti, ¿qué tal? Qué gusto verlo. No sé si se acuerda de mí, pero tuve la oportunidad de estar ahí con usted en La Matanza y con su hija Silvia. Gusto de saludarlo. Gloria, y cuando se habla, este gobierno se lo ha comparado con una dictadura, la oposición. No sé si has escuchado o has leído acerca de eso, porque estamos en una etapa de transición los argentinos después de muchos años de un gobierno. Estamos adaptándonos a otra manera de que sea gobernado nuestro país. ¿Lo ves en otros puntos de Latinoamérica esto que está pasando en la Argentina? Bueno, yo creo que una dictadura se caracteriza por tratar de tapar los sucesos y los muertos, y por no dar una certeza jurídica de qué ocurre con las personas desaparecidas, como lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Que se está tratando de tapar que más de 100 estudiantes han perdido la vida en manifestaciones violentas, a pesar de que hay videos donde se demuestra claramente, ahí no hay ningún pierde, ¿verdad? Se ve cómo los estudiantes son vapuleados por los militares y la policía, pero en este caso creo que se está haciendo todo lo posible por transparentar el mismo hecho, que aquí se pueda estar discutiendo exactamente qué está ocurriendo con la investigación. Creo que son indicios que en una dictadura no ocurrirían. Tratar de tapar los hechos, o diferente sería que no se diera a conocer a la prensa internacional que este chico está desaparecido. Guatemala sabe bien lo que el juez, acá bien marcaban, a mí me parece la declaración más fuerte de las últimas horas, que es la del doctor Guido Otranto. El juez está recusado, yo no sé cuáles son los intereses que él tiene, pero lo que ha dicho es realmente muy fuerte. Tres cuestiones básicas. En primer lugar, él da una hipótesis sobre la cual está trabajando, que es decir, Maldonado se ahogó en el río. Temerario, no sé qué elementos tiene para poder hacer semejante afirmación. Paralelamente, un dato que yo no conocía, dice el juez que en el primer habeas corpus que presentan las comunidades mapuches respecto de la desaparición de Maldonado, lo que ponen es que hay uno de sus miembros de esa manifestación del 1 de agosto que no estaba. En ningún momento ponen que se lo llevó Gendarmería. Eso
Es un dato que yo desconocía. Y paralelamente, otro dato que a mí me llamó mucho la atención que dijo el juez Guido Otranto, tendrá que poder probarlo, que ninguno de los organismos de derechos humanos está colaborando con la investigación, que no le presentaron todavía los testigos presenciales, que le plantan pistas falsas y evidencias apócrifas, y que él les dio la garantía de verdad y justicia, que es un modo en el que puedan declarar con todas las garantías constitucionales y que tienen temor de hacerlo, y que así todo no se presentan Débora, a declarar. Vos dijiste algo interesante. Yo me preguntaría cuáles son los intereses, dijiste vos, del juez Otranto. La información que uno maneja es que el juez Otranto nunca quiso tener esta causa porque él estaba queriendo ascender a camarista y esto le complica su carrera de ascenso Pero judicial. no es lo que quiere. Pero obviamente, Santiago, una cosa es lo que todos queremos, que es que aparezca Santiago Maldonado, pero también hay intereses políticos. Es que terminamos investigando al juez, Entonces, tenés razón. A veces cuando y siempre pasa lo mismo, terminamos poniendo el foco en el juez y no en el exactamente. hecho. Bueno, pasó ¿Sí? con Nisman, con Fein y con Exactamente. Palmagini, ¿te acordás? A veces cuando un juez dice algo que parece un disparate, no nos tenemos que horrorizar tanto porque lo que está buscando es precisamente salirse de la causa. El sábado declaró Emanuel Echazú, que es uno de los gendarmes más comprometidos. Y él dijo, bueno, él dio a entender que pudo haber tenido alguna participación complicada ese 1 de agosto al mediodía en la zona de Cuyamén. Hay 8 gendarmes que estuvieron en la zona aledaña al río. Fue una persecución a los mapuches, obviamente, que estaban saliendo del corte. Un suboficial, Echazú, y 6 suboficiales. El que más se acercó a la orilla del río Chubut fue este hombre. Si vos ves esta la foto, el tipo está herido, como si lo hubieran tirado un fracturaron la piedrazo, mandíbula. o algo le pasó, y se contradice con Juan Escola. Juan Escola da una nota en Clarín y él dice, nunca estuvimos a menos de 30 metros porque las mochilas eran muy pesadas y se iban. Bueno, este tipo terminó con la cara rota por algo que no sabemos qué pasó. Hubo un cabo, Ramón Vera, que llegó hasta el agua y él cuenta, le gritó a un superior, me saco la ropa, me tiro al agua y lo sigo. Le gritaron negativo y se quedó en su lugar. Todo esto es fundamental para saber si Santiago Maldonado estaba ahí, si logró cruzar del otro lado del río o, como dijo Otranto, se pudo haber ahogado. Vamos al otro caso que tiene en vilo un país porque finalmente se va a emitir el comunicado de Gendarmería. Se ha filtrado mucha información y un video que es escalofriante. Sí. ¿Qué pasó con el fiscal Nisman? Hablamos de justicia. La misma justicia que pedimos para el caso de López, la misma justicia que pedimos para el caso Maldonado, la misma justicia que pedimos para el caso de Nisman. Los argentinos tenemos que de alguna manera u otra exigir a nuestros gobernantes de turno y obviamente al Poder Judicial que nos digan la verdad, que nos digan qué pasó. Aquí está el informe, un informe con imágenes muy fuertes y ya una verdad que se deja entrever. Mirá. ¿Cómo murió el fiscal? La pericia que puede cambiar la historia. Sigue el misterio alrededor de Alberto Nisman. Se conocieron unos videos que explicarían las hipótesis del asesinato del fiscal. ¿Intervino una segunda persona en el posible crimen? Las primeras imágenes de la recreación que la Gendarmería ha hecho para determinar si a Nisman, al fiscal Alberto Nisman, ¿lo mataron o se suicidó? La querella introduce la hipótesis del homicidio. Un tipo que claramente se suicidó en el baño de su casa, en la soledad de la gran inutilidad final de su vida, al que tratan de poner de pie y buscarle asesinos. O sea, él está arrodillado en el piso, sostiene el arma y ahí aparece la segunda persona, claro. El disparo. Hay pruebas que lo mataron, hay pruebas que no se suicidó, hay pruebas que hubo gente que fue a limpiar el lugar. A la última y la nueva hipótesis de homicidio, una que sostiene a Nisman por las axilas y otra que sostiene el arma y le dispara. Esto que está planteando Gendarmería ahora es lo que venía planteando Sandra Arroyo Salgado y toda la querella. Nisman no sufrió un accidente, Nisman no se suicidó, a Nisman lo mataron. Indudablemente los peritos de la querella son los mejores que hay acá en la Argentina. Pasa algo similar que con el caso Maldonado. No es lo que yo quiero creer o lo que yo quiero escuchar, es lo que diga la justicia. Por favor, Gaby, sí. El problema más serio que hay es que, para empezar, la justicia, que no, en general no quiere avanzar en ciertas cosas que son difíciles, que tiene mucho miedo, opera a los periodistas y opera a los investigadores periodísticos de una manera increíble porque te dan el pedazo de expediente que quieren darte para que vos salgas a contar lo que ellos quieren que vos cuentes. Y entonces la cosa empieza a funcionar más en los medios que en la propia causa. La causa AMIA, que es de alguna manera la madre de la causa Nisman,
fue exactamente igual. Habían periodistas, algunos han sacado premios inclusive en causas de este tipo, simplemente no porque se metieron a caminar la calle, a hablar con los testigos, ir a buscar evidencias, a hacer pruebas de alguna naturaleza, sino porque simplemente tenían el teléfono del juez o del fiscal que le pasaba información, lo publicaban y terminaban ganándose premios internacionales por su investigación periodística. Y en realidad lo que estaban haciendo era operar para el juez. El juez Galeano, por ejemplo, que fue uno de los tipos que arruinó la causa AMIA, con el consentimiento hasta de los propios familiares el primer año y medio, lo defendían a muerte. Y el tipo lo que hacía era arruinar la causa y darle a los periodistas los pedacitos que quería darle para que los periodistas crean y difundan las cosas. Con la causa Nisman pasa una cosa muy parecida a lo que pasó con la causa AMIA en chiquito. Lo otro eran 85 muertos, acá es un muerto, pero el sistema es exactamente el mismo, que es el de desinformar. Para empezar, lo que no podemos dejar nunca de lado es el inicio. En el inicio, es decir, el gobierno, la señora presidenta había sido acusada por el fiscal Nisman de una cosa muy grave. Iba a hablar al otro día en el Congreso. Si el hombre aparecía suicidado efectivamente, ningún policía, como los que entraron ahí, que eran el jefe de la policía... Pon las imágenes del video, por favor. Sí, era el jefe de la policía, jefe de la prefectura, y Berni, y el jefe de investigaciones, hubiesen tocado nada, lo hubiesen dejado así, que venga el FBI, que esta es la animación, y se acabó la historia. Cuando ellos entran... Esta es la animación aportada por la querella. Sí. Claro. Y rompen todo, y arruinan todo, y meten 20 personas adentro, hasta comen pizza, que la otra camina por arriba de la sangre. Lo que hicieron fue embarrar la cancha para que realmente no se pueda investigar. Si hubiese sido un suicidio, no tocaban nada, quedaba todo así y quedaba todo claro. Yo creo que la prueba de que es un homicidio, independientemente de cómo termine esto, que puede terminar de cualquier modo aún sin resolverse, es por qué destruyeron la escena del crimen los tipos que en teoría, con haber visto 2 veces La Ley y el Orden o CSI Miami, sabían que no tenían que tocar. Sí, Néstor, por favor. A mí me parece que tanto con el caso Nisman como Maldonado hay una cuestión de fondo, y es que en la Argentina no podemos descubrir, o sea, el sistema judicial, la justicia, la fuerza de seguridad, no pueden descubrir lo que pasa con casos de gran resonancia. Fíjense lo que está pasando en el mundo en este tiempo, en donde hay un atentado y a las pocas horas del atentado ya saben quiénes fueron, dónde estaban, cómo se movían, cómo los agarraron. Acá no tenemos ni siquiera una pista. Me parece que esta es la cuestión de fondo. Y además, esa imposibilidad, esa obstrucción que existe para avanzar, como decía Gabriel, en algunas cuestiones puntuales en esa escena, o también lo que vemos ahora en el sur, en donde directamente no te dejan entrar o la justicia no pudo entrar en su momento. Hoy ya el escenario está totalmente cambiado. Me parece que hay que ir a esta cuestión que es la de fondo, porque mañana va a aparecer otro caso y vamos a repetir la historia. Pero el tema es que se convierte todo en una cuestión de fe. Perdón, uno ve como varios comunicadores ya dicen, bueno, Nisman se pegó un tiro o Aníbal no... Bueno, pero esa es la famosa noticia deseada. Va a ser muy difícil que para una porción de la sociedad se la pueda convencer que no fue un suicidio o que fue un suicidio. Pero perdón, hay contundente. No podemos estar... Hoy cuando uno ve que hay una manifestación por López, 11 años, decimos lo de Maldonado, que nos parece muchísimo, y es muchísimo, no es nada desde la inoperancia absoluta, porque estamos hablando de un desaparecido hace 11 años. 11 el caso López. Y esto, por más que cualquiera lo quiera llevar para su costado, y la verdad que tendría que ser interesante que todos los argentinos nos gustaría saber qué pasó con un fiscal, porque es gravísimo. Imagínese cada uno en su casa ante un cuadro, un fiscal que iba al Congreso, que tenía custodia, que era una persona muy cuidada en la Argentina, y cómo termina. Acá hay una coincidencia entre el informe que vamos a conocer de 28 peritos que han trabajado para la Gendarmería y algo que tuvo la doctora Arroyo Salgado que no tiene cualquier ciudadano, y es la posibilidad de contratar un Dream Team de los mejores peritos para trabajar en la causa. Entonces, vamos a tener un doble cotejo donde se ven cosas que son absolutamente claras. La justicia tiene que avanzar y tiene que aprovechar. Por supuesto que va a haber una porción de la sociedad que, como Gendarmería está sospechada en el sur por lo de Maldonado, va a querer llevar agua y decir Gendarmería inventó un informe. Lo único que quiero marcar, porque yo creo que vamos a estar cerca en breve de saber que Nisman fue asesinado, que quienes han trabajado en el caso de la querella y en el caso de Gendarmería, también participó la Corte, son peritos excelentes. Excelentes. Ese es el problema general del desprestigio de la justicia, ¿no? Vos hablabas recién, Santi, yo me acordaba, hay un sesgo muy conocido en psicología cognitiva, se llama sesgo de confirmación de hipótesis, que tiene que ver con esto que decías vos recién de la noticia deseada, ¿no? Yo solamente selecciono la porción de la información que me da la razón a mí, que de alguna manera abona mis hipótesis previas, y descarto todo lo demás, y las posiciones con cada punto de evidencia, cada dato que aparece nuevo, consolida más las posiciones y las hace todavía más extremas. Pero para que te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. En caso que yo tengo la certeza de que Nisman se suicidó,
¿cómo se embarró tanto la escena del crimen? Si era una persona que Porque se no pegó es un tiro, solo- como puede pasar. Bueno, ese es el problema, te digo, en general del desprestigio de la justicia. Pues la única manera de salvarnos de esa tendencia a mirar solamente la porción de la información que me da la razón es que sea tan contundente el pronunciamiento de la justicia, haya tan pocas dudas sobre la justicia, que una vez que la justicia salda un debate y dice esto fue así, todo el mundo diga, bueno, está bien, me equivoqué. No era Pero lo que me Martín, parecía. no es solo el Pregunta. desprestigio de la justicia, es el desprestigio de las instituciones en la Argentina que son muy mal vistas aquí por nosotros mismos, por el descrédito que tienen y en el exterior. O sea, no hay justicia que sea capaz de actuar de esa manera, de forma tan ineficiente si no hay un consenso político. Vos fíjate que en los días de la muerte de Nisman tenés una presidenta de la Nación que te dice que fue un suicidio y después sostiene la hipótesis de que fue asesinado. Eso es grave. No puede opinar de esa manera un presidente, sea cual sea. Metimos Cristina en Bueno, el es medio. que en ese momento gobernaba ella. ¿Qué querés que te diga? Si fuera Macri estaríamos hablando de Macri. Entonces, la Policía Federal, además en la Argentina, actúan mucho las internas. Tenemos la policía con la gendarmería peleando una y otra vez por versiones y por cómo, en este caso de Maldonado también está ocurriendo eso. Hubo un informe falsificado. No, decía que lo que marca, o lo que marcaba Martín, para la opinión pública es válido. Digo, lo que es grave acá es que la justicia tome una parte que reafirma su hipótesis o que el gobierno nacional, como ocurrió ahora con el caso, vos marcabas lo que ocurrió con Nisman, pero ahora con el caso Maldonado, otra vez lo mismo, que haya salido la ministra encargada de esto a negar de Y entrada la oposición a participación de la sostener que esto es una Gendarmería, dictadura. tomándose Corazón, la de Argentina una tiene parte- un problema sistémico. Es muy grave. es muy No, grave. pero Hay no una- es el gobierno Porque el solamente. desprestigio de las instituciones tiene su causa en esto que estamos diciendo. La en Argentina tiene un declaraciones grave de- problema de deterioro institucional que excede al gobierno de Cristina, bien. si querés, Y a para este darte y a la todos. razón, y excede al Pero gobierno de cuestiones Macri. como las Porque recientes de las existe que una estamos hablando herencia, acá, efectivamente. reafirman esa cuestión. No, primero tu primera pregunta que me parece fundamental, que un poco te la respondía Gaby. Estuvo Berni esa noche, estuvo Fein, estuvo de Campos, porque todavía no era la jueza Palmagini. Hubo 60 personas en 84 metros cuadrados. 60 personas en 84 metros cuadrados. Pisaron reiteradamente una toalla en el baño. Apoyaron sus manos en lugares donde había sangre. Estoy leyendo el dictamen del fiscal Tayano, ¿eh? No grabaron el momento cuando movieron el arma, porque alguien movió el arma de Nisman. No resguardaron el celular de Nisman. No se investigó el palier. No se investigaron los ascensores. No se investigó el estacionamiento. La fiscal Fein circuló sin ningún tipo de protección. Pelos, manos, nada. Chancletas. Se sentaron sobre la cama de Nisman. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿por qué, si vos estás seguro de que fue un suicidio, embarrás la escena del crimen? Me pregunto esto porque Sí. todo el mundo sabía de la sensibilidad Sí. en ese momento que se estaba viviendo con respecto a la denuncia, a lo que le iba a exponer el día siguiente, con lo que significaba Nisman en ese momento en la República Argentina, con todo lo que se estaba viviendo y lo que se estaba diciendo, había que comprobarlo, y vos tenés a esa persona que aparece muerta. Pero hay un dato Sí. muy chiquito. ¿Sabés cuántas, yo te lo decía el jueves, cuántas huellas se encontraron en todo el departamento? Dos. Las dos eran de Nisman. Después de toda la gente que te Pero, acabo perdón, de mencionar. después de ese Entonces, show de como 60. como mínimo hubo una limpieza de la escena. Eso te quiero preguntar. Sí. Después de ese show de 60 que no se entiende, ¿no? ¿Para qué entraron 60 ya con esa fiscal que fue un espanto y todos los que llegaron? No hay huellas de ninguna persona porque Sola- pensaban que iban a encontrar de las hijas, de la mamá, de la Sí, secretaria, de la Gomarcino. Gomarcino. Y además hay una Solamente- segunda parte de solamente- esto. Hay A ver, una segunda sí. parte, además de lo que fue la contaminación de la escena de la muerte violenta, lo que sucedió días después, la lapidación, la difamación con empapeladas las calles, o no se acuerdan, Sí. con las chicas que iba de viaje o todo, que por ahí salía o no. ¿Por Claro. qué esa insistencia en mostrarlo así, Lo como para decir, acusaron. bueno, esto que decía Gaby, si la escena no hubiera sido contaminada y no hubiera habido difamación después, uno podría haber pensado, aunque era alocado pensar en suicidio, se lo veía muy ansioso esos días previos, Para declarar. pero muy como que iba a ir al Congreso. Parecía raro que se fuera a suicidar. Lo que Es que no lo confirma sabemos, alguna Pablo. manera- Yo lo claro, quiero que no la lo justicia sabemos. se explique. Pero todas Sí, no estas lo sabemos. situaciones sospechosas que se dan en la noche de la contaminación del crimen y después la difamación, Pero hablan... hubo peritos psicológicos que sí podían determinar cuál era el perfil de la personalidad de la persona para saber si esos días previos podía estar pensando o ese momento podía ser Lo el momento de hicieron. un Pero sí suicidio. se hizo eso. Se hizo y dio Yo lo vi, negativa. lo conocí. Ahora, o sea. otra cosa que nos lleva a todos a pensar que es toda una joda, por decirlo en un lenguaje vulgar, es que conozcamos
por trascendidos, el peritaje de la gendarmería. Nuevamente. No, Sí. tantos años más. 1000 días después. 1000 días después de la muerte, o sea, perdón, ¿en qué país del mundo un peritaje serio De semejante caso, ¿no? de semejante caso puede tardar tanto tiempo, más allá de los inconvenientes técnicos que puedan existir? 2 años y ¿Cómo pico. lo político es tan evidente, imposible de negar, tan obvio, tan burdo en este caso, ¿entendés? Ya sea desde el momento en el que la primera magistrada de nuestro país, la presidenta de la Nación, en una carta en Facebook, habló del suicidio. Es como si nos espanta que el juez Otranto adelante qué es lo que él cree que sucedió con Santiago Maldonado cuando la causa todavía está caratulada como investigación de desaparición forzada, y él habla que lo más seguro es que se haya ahogado. Bueno, primero que cambie la carátula antes de hacer declaraciones, o que diga cuáles son las pruebas que tiene en la causa. Eso por un lado. Pero si nos espanta eso, ¿cuánto más que la presidenta de la Nación, en un caso tan sensible que conmovió al mundo entero, haya dictaminado el día 3? Bueno, por eso la responsabilidad. Dadas las irregularidades, las desprolijidades, lo mal que se abordó la escena, todos los errores que recién Jonathan muy bien comentaba, es difícil saber la verdad. Es más, uno piensa ya con tanto tiempo, con esta justicia, que uno piensa ya o descree o está mal vista, y uno duda con tanto tiempo que la justicia no da una respuesta. Como dice Santiago, queremos saber la verdad. No qué opina cada uno de nosotros, y como decía Tetas, de acuerdo a lo que cada uno quiera ver, va a llevar la verdad hacia ese lado. Con todo respeto, lo escucho a Paulo y lo mataron. Lo escucho a un colega nuestro, a Pablo Dugan, y te hace el desarrollo perfecto de por qué Nisman se suicidó. Con los mismos datos, te dice por esto. Digo, Pero yo no hago tarot. No, Pablo, lo que yo quiero decir es que están convencidos que lo mataron, están convencidos que se suicidó. No quiero convencimiento de periodistas, quiero que la justicia haya investigado, porque hay un decálogo, hay 10, 20, 30 fundamentos que dicen que lo mataron, y hay 10, 20, 30 que se suicidó. No. ¿Queremos argentinos? No, sí hay. 10, 20, 30 que dicen que se suicidó. Y en el medio están los intereses, eso de llevar agua. Ella mete en el medio a Cristina, el otro mete a Cristina en medio, y el otro digo, basta de política, sepamos la verdad, lo que pasa con Nisman, nada más. Que demuestran que se suicidó. Mira, María Julia, en el caso AMIA eran 85 muertos. A los 4 años, y esto no es joda porque eso lo descubrí yo y lo puse, y ahí el juez tuvo que salir a hacerlo, no se había hecho el peritaje para saber si el motor del supuesto vehículo tenía restos explosivos. 4 años. No puede ser. Una de las maneras más sencillas de entorpecer una investigación y de no responsabilizarse por el resultado de ese entorpecimiento es hacerse pasar por inútil, hacerse pasar, es decir, la habilidad de la Policía Federal de hacer que, mirá que estos tipos, que desprolijo, mirá lo que hicieron. Esa es la mejor manera de hacerse, de encubrir. Digo, a mí me parece, lo primero es, no se preservó la escena del crimen, o sea, esto ya es el dato fundamental, y no se preserva... Es un delito eso, pero además. no se preserva nunca, o sea, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Como No hay un Maldonado cuerpo tampoco. de investigadores, no hay una policía judicial, no hay un aparato real y profundo de inteligencia como tienen todos los aparatos del Estado, de los estados desarrollados. Digo, recién hace 15 días se pudo determinar en los estudios toxicológicos la presencia de ketamina. Pero acá, Paola, Digo, me parece que no Pero vos estás, con lo que estás diciendo, perdón, con lo que vos decís, estás de alguna manera ayudando, lo digo en serio, lo que digo estás es... diciendo, estás ayudando a este sistema de es que esto... en realidad esta gente sí sabe hacerlo, no es que no sabe hacerlo. Hay un montón de gente que sí sabe hacerlo y no lo hacen a propósito, es una decisión política o una decisión delictiva de alguna clase, si se trata de narcotráfico o lo que sea, para hacer las cosas mal a propósito. Ellos saben hacerlo bien. Vos pensás que el policía que agarró con los guantes el arma, porque vos no ponés tu huella, pero estás borrando con el guante otra huella, ¿para qué lo agarró? ¿Hacía falta agarrarlo así? Se agarra con una pinza y se mete en una bolsa. A ver, eso lo sabe hacer cualquiera. El Ministerio Público Fiscal era el encargado de dirigir la investigación. Sí. Claramente, la fiscal Fein no es una persona apta para estar a cargo de esa fiscalía. Pero el policía no lo sabe hacer. Estaba el jefe de investigación de la Policía Federal. Sí, cómo no, experiencia. Ella misma lo dijo. Acá hay un debate muy interesante. Se requiere una carrera... Pero para, Pao, no. es interesante lo que te dice Gabriel. No sé si se trata de capacidad o no. De Tal vez experiencia. se trata de qué está en tu cabeza hacer con la causa. De golpe, 1000 días después, como decía María Julia, encontraron que Nisman tenía el tabique roto. Perdón, mirá esa escena de la pistola.
En ese momento no lo detectaron. ¿Qué más detectaron? No es que no lo detectaron, pusieron que no te presentaba ningún tipo de problema. A propósito, pero por eso digo, una cosa es no verlo porque sos un estúpido, que es como se está planteando acá, y otra cosa es intencionalmente no verlo. El arma vieja que Lagomarsino... Eso es encubrirlo, intencionalmente no verlo. Directamente es un delito. El arma vieja que Lagomarsino le entregó, porque ese es el relato de Lagomarsino, no sabemos, a Nisman, estaba cargada con balas de punta hueca. Balas de punta hueca son armas para matar directamente, obviamente, que se encarga cualquier sicario y vos sabés que eso termina mal. El arma usada para matar a Nisman deja residuos de disparo. En ese momento no se dijo nada de la pólvora. Después apareció la pólvora. Nisman tenía, además de lo que dije recién, golpes en los riñones, en la cabeza y en la pierna izquierda. Pero Johnny, en el informe original no saltó nada. Entonces la pregunta es... No quisieron verlo, no supieron verlo, es mucho más profundo de... Lo que pasa es que se pueden dar las dos cosas. Vos podés tener una fiscal inútil y un grupo que lo que hace es conducir a la inútil hasta llegar hasta donde se llegó. Y lo mismo pasó con Amia. Paola, y si la presiona, exactamente lo mismo. Galeano era un hombre como vos, ahora digo, si vos poca tenés, capacidad. Si vos tenés, y si la manejan, si vos tenés una carrera judicial como corresponde y tenés dentro del Ministerio Público Fiscal una carrera como corresponde y en el empleo público carrera como corresponde, esto se va saldando con el tiempo. Y hay un caso emblemático en la Argentina y siempre lo nombro. Cuando se hizo el juicio a las juntas, vos tuviste un tribunal que fue un ejemplo y un Ministerio Público Fiscal que fue un ejemplo. Entonces, cuando se quiere, se puede llevar adelante. Pero acá hubo encubrimiento, es evidente. Claro, vamos a pasarlo en limpio. Y por eso Amia termina con otra causa por encubrimiento. ¿Cómo va a terminar esta causa? Igual. Con otra causa por encubrimiento. No le demos más vuelta. Tiene 4 patas. Una tapa es una mesa. Acá hubo encubrimiento. Mirá, Bernie, ¿qué hacía Bernie? Secretario de Seguridad. Llegando al departamento con contradicciones horarias. No tenía nada que hacer ahí adentro. No tenía nada que además. hacer ahí. Tenía que llegar el juez subrogante, que era en ese momento el juez de Campos, porque la doctora Palmaghini no estaba en ese momento del verano de Buenos Aires. Eso nunca quedó aclarado y de hecho hay una causa abierta por encubrimiento. Entonces todo lo que pasó después, cuando Sandra Arroyo Salgado se entera y estaba viajando hacia Buenos Aires desde Europa, pide por favor que la autopsia se haga en presencia de la familia que iba a ser querellante y de peritos de parte. No esperaron ni las 3 o 4 horas que demoraba el avión en llegar a Buenos Aires para hacer la autopsia y dar un caso por cerrado. Entonces, acá no empecemos a hablar de impericia. Es cierto que la Argentina tiene un sistema que no funciona respecto de las investigaciones. Acá no hubo un sistema que no funcionó, hubo un sistema que funcionó perfectamente. Hay algo gravísimo que quedó. Camilo. Yo creo que la verdad, primero muestra en evidencia lo que decía recién Paola, con la justicia, que necesitamos una reforma urgente y que haya mecanismos de participación por parte de la sociedad y de control. Y después con el caso Nisman, que se investiguen todas las hipótesis. Y en eso me parece que es lo que tiene que dar cuenta el fiscal y que se avance. ¿Y crees que se va a saber la verdad en algún momento? Y esperemos que se sepa. Lo que sí duele, y ahí comparto lo que decía Levina, que a veces, muchas veces no compartimos las opiniones, pero esta situación de que hablemos sobre parte de expedientes que se filtran a la prensa antes de los dictámenes, me parece que es preocupante y no esclarecen, sino que generan esta construcción de diversas hipótesis que lo único que hace es embarrar y toda una especulación de una sociedad que cree que puede llegar a la justicia. ¿Pero vos te parece que si hubiese habido una, por ejemplo, justicia, un sistema judicial en el que esté abierta la participación ciudadana con 60 personas adentro del departamento de Nisman el día del hecho, yo creo que la sociedad hubiera sido verdad. mucho más exigente con el fiscal, como hoy tenemos el caso del fiscal con el caso de Maldonado, y que ahí se le aplique un juicio político mucho más inmediato de todo este tiempo que tenemos que estar transgrediendo. Pero Camilo, le quiero hacer una pregunta a Camilo. ¿A vos qué te parece que esa noche haya estado allí, perdón, el ministro, la fiscal, toda esa cantidad de gente? Lo comparto, y en términos procedentales, como decía Débora, se ve que no correspondía absolutamente. ¿Pero no pensás que eso tiene una motivación política? No, creo al revés. ¿No pensás que ellos fueron a hacer eso a propósito? No. ¿Ah, vos pensás que son ingenuos? Que el jefe de la policía
es un ingenuo, que el jefe de la Gendarmería es un ingenuo, que Berry es un ingenuo, arruinan todo por tontos. Pero ¿cuál ¿Vos es crees en eso? la hipótesis de que arruinan todo? La hipótesis que arregla todo es la convertir visión tuya. un asesinato en un suicidio, embarrarlo de modo Pero tal la que posición no de se que pueda hubo un resolver. asesinato es una visión tuya, eso es lo que digo. Que se No, porque investiguen todas perdón, las hipótesis. lo que convenía al gobierno, le convenía normalmente, era que si fuese un suicidio, no tocan nada. Lo dejan Vamos como a ser está. claros. ¿A quién fue la que más perjudicaba la situación de que esto El sea suicidio no la un perjudicaba a asesinato Cristina, de al Nisman? contrario. A lo que más perjudicaba era el gobierno anterior y a Cristina. O sea, pues eso no cierra que lo hayan matado. La verdad es que se tiene que investigar, la justicia tiene que actuar, pero vamos a ser sinceros con esa vos para posición. demostrar, te voy a explicar, para demostrar que eso es un homicidio, vos tenés que demostrar una cosa que se llama la materialidad del crimen. ¿Pero a quién perjudicaba más esa te situación? explico, la materialidad del crimen Eso es lo que te significa, vino un señor, puso la pistola y le pegó un Pero tiro, nadie está la diciendo pistola, que este es el Cristina señor. lo haya Si vos matado, destruís además, todo, Camilo. vos no Bueno, podés demostrar la una materialidad causa del que crimen traiciona y a no hay la resolución patria, del que problema. tiene Bonadío, que además está Pero eso apartado de la no, otra no, causa no, Lamia. Esa afirmación además implica una complicidad de un grupo muy grande De tres jefes y fuerzas que son y leales. 60 personas que estuvieron ahí adentro que fueron cómplices por acción pero ya o omisión de lo que cuando estaba entra pasando. primero que hubo un montón de ruido antes de que se suponga que recién entraron. Yo mismo entrevisté a vecinos del lugar que me decían que durante toda la tarde hubo un montón de ruido cuando se supone que él ya estaba muerto. Así que por de pronto ahí, y eso es seguro. Ahora, cuando ya entran oficialmente, entra primero esta gente y arman un despelote infernal a propósito. No hay ninguna duda que lo arman a propósito. ¿Sabes qué es lo grave de todo esto? Vos recién preguntabas a Santiago, ¿se va a saber? Le preguntabas a Camilo, ¿se va a saber? Si creía que se va a saber la verdad en algún momento. Más allá de la verdad, de que la justicia logre llegar a la verdad bien entendida, el tema es, ¿toda la sociedad está en condiciones hoy de creer una solución final como verdadera? Entonces cerramos la justicia. No, pero digo, pero es un yo tema más coincido con profundo. vos. Y en los dos casos, supongamos que Maldonado, supongamos que lo que dice el juez, que suena raro, Maldonado se ahogó. ¿Qué parte de la sociedad lo va a aceptar, qué parte que no? Caso Nisman. Digan, lo mataron. Entraron dos tipos, lo mataron, fue algo premeditado. Una parte no lo va a aceptar. Pero en la medida que nosotros fomentemos esto, o lo que comentaba Paola, no tenemos los medios, tardamos mucho tiempo, hay una fiscal pobre inútil, entonces Paula, cerramos, bajamos la persiana y listo. Por favor, vamos al siguiente informe porque arrancó oficialmente la campaña. Falta muy poco, un poquitito más que un mes para volver a las urnas y aquí están, estos son los candidatos. Mirá. Suena la campana, se larga la campaña. Este fin de semana sonó la corneta y todos salieron disparados. Hubo actos, timbreos, entrevistas especiales y hasta los primeros números de las encuestas. Pero todos saben que los verdaderos pingos se ven en las urnas. Estamos dispuestos a un diálogo público nacional para discutir los grandes problemas de los argentinos. El presidente Mauricio Macri sorprendió a los vecinos de Villa Paranacito, encabezando junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, un timbreo de Cambiemos en la ciudad entrerriana. Acá está Unidad Ciudadana para este momento, para el voto útil opositor, para revertir esta situación. No vamos a aflojar en la pelea por el 82% móvil de la lista. De su voto va a depender si vamos a convalidar una democracia precarizada, un Estado de Derecho severamente deteriorado. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y sus candidatos centraron su actividad en Mar del Plata, un distrito que ya les brindó su apoyo en las PASO y en el que ahora buscan sumar más adhesiones. Del voto de los ciudadanos el próximo 22 de octubre depende de que no sigan pasando las mismas cosas. Hay muchos votantes que nos van, los votantes de Unión Ciudadana, a que reflexionen si los podemos defender mejor nosotros o terminar votando a aquellos que piensan solo en destruir. Bueno, señoras y señores, se largó oficialmente la campaña. ¿Cómo está todo? Bueno, en el gobierno no hay campaña. Ya ganaron. O sea, están ¿Vieron el fin de semana timbre? Sí, bueno, quiero decir, tocan el timbre, hacen todas las actividades. De hecho, el presidente tiene previsto ir al conurbano. Hoy estuvo en Berazategui. Tiene previsto visitar varias provincias. Pero hay una sensación de triunfo, si querés, no triunfalista, pero sí de triunfo, de convicción de que en octubre van a ser un muy buen resultado, que
Cristina, no te digo que digan que es del pasado, pero más o menos, Pero que no va a fue quedar gato, muy fue liebre. acotada a la provincia de Buenos Aires. Y la gran apuesta del gobierno en este momento es trabajar mucho con los gobernadores. Por eso Macri se precia de ser uno de los presidentes que más veces fue al interior del país, cosa que es cierto, y piensa dedicar mucho tiempo, de hecho prácticamente, fíjate, no está viajando al exterior. En este momento está la vicepresidenta reemplazándolo ante las Naciones Una Unidas, vergüenza. porque su intención es una estar vergüenza. mucho en el interior del país y estrechar vínculos con los gobernadores. Mira, lo primero que tenemos que decir que es un hecho que a nivel nacional a Cambiemos nos ha ido muy bien y que en la provincia de Buenos Aires, donde yo tengo que intervenir y recorrer, nosotros estamos a 20 y pico de mil de votos para lograr un senador, entonces no es tan fácil. Nosotros no vemos que la cosa sea tan fácil, que hay algunas cuestiones que sí tenemos en cuenta a la hora de analizar lo que pasó en las PASO. Lo primero es que me parece que la oposición se equivocó al centrar el tema en lo económico, pensando que los que más sufrían, que eran los pobres, iban a tomar una decisión de alejarse de Cambiemos. Lo que no veían es que los pobres también tienen valor, el valor de la familia, la recuperación de la familia con la propuesta de María Eugenia de luchar contra las mafias y todas esas cosas, pegó muy fuerte y sectores pobres hicieron que también el acercamiento de la brecha que había al inicio de la campaña se lograra casi un empate técnico. Y eso es lo que nosotros seguimos trabajando, digamos, cómo podemos hablar con la gente para achicar esa diferencia que tenemos de 20.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Me llamó poderosamente la atención cuando estaba el informe, no sé si lo escucharon a Scioli, decir que no sé qué tenía que hacer Unidad Ciudadana para revertir esta situación, dijo. Si ganó Cristina. Un fallido. Sí. Un fallido terrible fue, porque no tiene que revertir, al contrario, tiene que consolidar el triunfo de Cristina en la PASO, eso debería haber dicho. Ahora, lo otro que le quería comentar a Liliana, a ver si tienen el mismo tipo de información que tengo yo. Justamente en relación a lo de los gobernadores que decías vos. El Pichichi, Daniel Scioli. Yo tengo cierta versión de que algún gobernador importante podría contribuir a cerrar la grieta después de las elecciones. La información es la siguiente. El gobierno apuesta a estrechar mucho los vínculos con los gobernadores. Por eso, Tiene exacto. muchos proyectos en común, muchos proyectos. Primero, más allá de que dependan, el peronismo todavía no se reagrupó. Yo estoy hablando en términos políticos, no económicos. Entonces, Cambiemos ve una oportunidad en esto que se complementa con la oportunidad del peronismo. Sí, a ver, Gloria, ¿cómo evaluás lo que está pasando en este momento en Argentina con respecto a las elecciones, no? Como te decía, veníamos de un gobierno de mucho tiempo, ahora la expresidenta de la Nación está nuevamente en la cancha, en las arenas políticas, pidiéndole el voto a la gente. No, bueno, lo primero que me parece curioso es que justamente hablando de la crisis institucional de la justicia, se esté postulando como candidata a Cristina Kirchner cuando ha habido tantas dudas y investigaciones que han quedado truncadas respecto de casos de corrupción en los que ella pudiera verse implicados, incluso cuentas bancarias de sus hijos y dinero que todavía no se ha justificado de dónde salió. Entonces, a mí eso sí me parece un poco preocupante por la institucionalidad argentina, pero me parece interesante el análisis de Don Totti de que no hay personas dentro. Totti, ¿eh? Sí, ya me Gilita contó una Qué buen feeling, ¿eh? Que las personas en necesidad han visto en este nuevo gobierno pues una lógica económica con la cual siguen apoyando. Más allá de eso, creo que lo importante es que se mantenga obviamente un ambiente democrático donde lo que prevalezca sea el debate de las ideas, la buena argumentación, las propuestas y no el ataque personal o la difamación de un candidato por encima del otro, ¿verdad? Hoy Sergio Massa hizo una propuesta concreta y establecer por ley que las tarifas no aumenten lo mismo que el salario, que no puedan aumentar más. Ahí hay un problema objetivo con el tema de las tarifas. El aumento último del gas, el gobierno permitió que se desdoblara en 4 veces. Es evidente que están aumentando mucho. Hicimos una primera propuesta concreta. Yo agregaría la segunda, y es el tema de los alimentos. El último mes, el INDEC dio 1,4% de inflación, 2,1% en alimentos. Si alguien quiere seriamente bajar la pobreza argentina, tiene que resolver el tema de la canasta básica de alimentos. ¿Cómo Suben los alimentos, se va a complicar la situación. ¿Cómo haces para corregir el atraso tarifario
si las tarifas tienen el tope de que nunca pueden aumentar más que los salarios. Para Porque empezar, durante muchos ya años los venís- salarios aumentaron más que las tarifas. Absolutamente. Y bueno, Para- entonces me parece que esa empezar, propuesta ya venís es un poco haciéndolo. demagógica esa propuesta. Digo, ya venís haciéndolo el gobierno. Sí, ya pero vos viene sabés que falta aumentando- mucho. Vos sabés que El gobierno ya viene aumentando las tarifas por encima de los salarios. En segundo lugar, hay un problema económico, independientemente del porcentaje de votos que saque cada uno, es evidente que hay un problema económico y es evidente que si el gobierno permite que se divida en 4 el pago del gas, algún problema hay. A ver, Hay que establecer ¿para un qué quiero criterio. números? Quiero números. Números. ¿Viale? Sí. ¿Querés encuestas? Sí. Bueno, ahora te voy a Son contar- encuestas igual, ¿eh? Son Sí. encuestas, ya Sí. sabemos, tomarlas o dejarlas. Después te cuento de Urtubey que se lanza. Opinaya, Esteban Bullrich 40, Cristina 36, Son los que Sergio Massa acertaron. 12. Yo agarré las que más o menos la pegaron. No, pero Opinaya es la única que en provincia Opinaya la pegó. pegó. Opinaya le fue muy bien. Sinopsis, que también le fue muy Sí. bien, da a Esteban Bullrich 39, Cristina 34, Massa 11, bajito. Guay Taquión, que también le fue muy bien, la Guay es la Universidad Abierta Interamericana, da Bullrich 35, Cristina 32, Massa 10. Y Opina Argentina, que no es Opinaya, Pero es Cristina otra, baja. da Esteban Bullrich Sí, raro, 38, Cristina alguna. 35 y Sergio Massa 12. Con respecto al dato del gobernador, que no sé si creo que Sí, vos lo pero no me preguntaste, refería a ese gobernador. yo que no sé decís si va a vos. cerrar la grieta, no me parece para tanto, pero Nos se relance el peronismo después de las elecciones. ¿A quién me te parece que la referís? idea Decí es, las A iniciales. ver. si pierde Cristina Fernández de Kirchner finalmente con Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, va a tener que aparecer un líder del peronismo que hoy no hay. Hoy es Cristina. Yo te Hoy digo la que- que tiene los votos es Cristina Fernández de Kirchner. Esa persona podría ser Juan Manuel Urtubey, que en Salta le va bien. A nivel nacional Sí. no sabemos cómo le Diego, va.